aceptar esa unión. Bien, vamos a abrir también los teléfonos más adelante. Les recuerdo cuáles son: 251-9422, 467-4499. A esta hora de la tarde está conmigo Cecilia García Ribeiro, activista contra la homofobia, para comentar con ella el caso que lleva a la pregunta del día, y para quienes nos sintonizan recién, se lo cuento. Resulta que Óscar Ugarteche Galarza, un reconocido académico, economista, se casó con su pareja, un hombre, Fidel Aroche Reyes, en México en el año 2010. Luego vino al Perú y fue al RENIEC y le dijo: oye, ponme aquí casado, ¿no? En estado civil, casado, porque estoy casado. Y le dijeron: no, improcedente. Eso ocurrió en el 2012. Entonces Óscar empezó una batalla legal que hoy parecía, y hablo en pasado, haber concluido con el fallo del 7º Juzgado Constitucional de Lima, que había declarado fundado el pedido y le ordenaba a RENIEC: pon casado porque está casado. Y entre las cosas que señalaba era el juzgado, era la pretensión, leo textualmente, la pretensión del demandante, de Óscar, si resulta amparable, no siendo factible que sufra algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual. Sin embargo, Benito Portocarrero, gerente de imagen institucional del RENIEC, ha informado ya que la institución, el RENIEC, apelará a este fallo judicial que ordena reconocer el matrimonio homosexual entre el peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche. ¿Y por qué? Según el señor Portocarrero, porque nuestra legislación no permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Ese ha sido el argumento que ha dado, y en ese sentido ha sido claro en señalar que no tiene que ver con posiciones personales, porque además a Benito Portocarrero lo conozco y entiendo que tiene un gran respeto por la comunidad gay, pero ha sido claro en señalar que no se trata de posiciones personales, sino, ha dicho textualmente, de las normas que la institución debe hacer cumplir. Recordemos que, tal como lo advirtió el defensor del pueblo, la RENIEC podía pues apelar esta sentencia, y efectivamente lo haría, según han señalado. Estamos ya con Cecilia García Ribeiro. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maribel, buenas tardes, gracias por invitarme. A ver, en principio, ¿cuál es tu opinión de esta sentencia? Yo partí diciendo que se trataba de un día histórico, más allá de a dónde se llegue finalmente. Ojalá, y esa es mi posición, se ratifique el fallo judicial. Y digo que era un tema histórico porque vivimos evidentemente en un país ultraconservador. Acaba de hablar con el congresista Tubino también sobre este tema, y él decía que más allá de su posición, efectivamente vivíamos en una sociedad que él sentía que no estaba aún apta, digamos, para aceptar este tipo de cosas. Es un paso importante, ¿coincides conmigo? Totalmente, es una sentencia histórica. Lo que vaya a pasar adelante no quita el hecho de que el Poder Judicial ha establecido claramente que estas personas tienen derecho a que sea reconocido su matrimonio, que es vigente, que es legal. Y bueno, habrán un montón de personas que tendrán objeciones, pero lo claro es que aquí hay una sentencia ya formal de nuestro Poder Judicial en el que dice que estos señores tienen tanto derecho como otras parejas a el matrimonio. Al matrimonio, y a decir, o sea, a decir públicamente que están casados, porque eso es lo que hace el documento de identidad. O sea, ellos lo que pedían era que en el DNI salga casado como sale conmigo. Y como si yo claro, yo me casé aquí en el Perú, pero si me hubiese casado en México, luego venía y le decía: oye, le mostraba mi partida de México y me ponían casado, no me pedían nada más. Exacto. Aquí el tema es que no se aceptó en primera instancia la solicitud por tratarse de una pareja homosexual. Entonces, lo que se ha ventilado en este juzgado es ese preciso hecho, y la sentencia es clarísima. Se le dice, el Poder Judicial está diciendo a la RENIEC: tú tienes que inscribir esto. La razón, bueno, está expuesta aquí en una larga sentencia de muchas páginas que todavía no he tenido tiempo de revisar al detalle, pero sí tiene algunos puntos importantes e interesantes respecto a lo que es una familia, a lo que es el derecho de las personas, y cómo nuestras autoridades están hablando ya de la necesidad de nuestra sociedad de adaptarse a la realidad. Porque aquí, fuera de todo el ruido que trae el debate, hay un tema concreto que este es un hecho real que afecta a personas reales, individuos
adultos consensuados que toman decisiones, y luego tienes pues todas estas opiniones de las que dicen hay que hacer un referéndum, un censo. Yo quiero preguntarte si cuando tú te fuiste a casar, a alguien en su sano juicio se le ocurrió plantear si debería haber un referéndum o un censo para que tú te cases con la persona que elegiste, ¿no? Entonces, pareciera que hay es que es muy normal, la gente habla de muy normal de consultar respecto a el matrimonio homosexual, pero... porque hay que consultar a otros derechos fundamentales de un individuo. ¿Con quién decido vivir mi vida y cómo decido vivirla? Ciertamente las leyes protegen y salvaguardan los derechos de todos, pero mis derechos terminan donde comienzan los tuyos y los tuyos terminan donde comienzan los míos. Entonces, sí, tú tienes un derecho a una opinión, pero tu opinión no puede vulnerar mi derecho a la paz, mi derecho a la tranquilidad, mi derecho a construir mi vida en calma, en paz. Y eso, lamentablemente, aquí se mezclan muchos argumentos llenos de extremismos y de odios, y se olvidan de que estamos hablando. Por eso el Poder Judicial es una institución importante, porque sí, aquí se trata de una entidad del Estado versus un ciudadano. A mí realmente me duele, me sorprende saber que la RENIEC pretende apelar esta decisión, porque ya estamos usando recursos de nuestro país para que un ciudadano vaya en contra de una institución, y ya tenemos una jueza que ha estudiado, ha analizado y de acuerdo a sus criterios y sus capacidades ha determinado que esto es lo que se debe hacer porque es lo justo, para eso es el Poder Judicial. Entonces, esto es un asunto que, como bien has dicho tú, bueno, el matrimonio se da en el 2010, la solicitud en el 2012, tienen 3 años peleando simple y llanamente para que se reconozca una realidad. Y en menos de 24 horas ya sale un vocero de una institución a decir no, por algún mandato que no ha mencionado además. O sea, a mí me gustaría saber cuál es la parte de RENIEC que los obliga a apelar, porque he leído también en redes sociales algunas personas que dicen que sí, que no les queda otra, pero me pregunto yo, ¿a quién no le queda otra? Si la RENIEC es una entidad del Estado y el Poder Judicial es otra, ¿por qué no simplemente acatar en términos de legislación, lo que ha dicho puntualmente, leo lo que ha dicho el vocero portocarrero, dice: nuestra legislación no permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, pero aquí yo tengo delante mío la sentencia del Poder Judicial, donde dice claramente, o sea, nuestra legislación sí contiene la Constitución, el Código Civil, diferentes códigos y diferentes manuales de procedimiento que tienen a su vez jerarquías. Pero el primero de la lista es la Constitución. Nuestra Constitución está por encima del Código Civil, está por encima de todas las demás leyes o regulaciones particulares de cada gremio, de cada cosa, ¿no? Entonces, específicamente en los considerandos de esta sentencia se establece que el Código Civil no puede estar por encima de la Carta Magna, y ese es el considerando principal de la jueza para determinar que este señor tiene derecho a que su estado civil sea reconocido. Entonces, si me vas a decir que es la legislación la que dice que esto se tiene que seguir apelando, etcétera, yo estoy en desacuerdo y sustento ese desacuerdo en esta sentencia del Poder Judicial, que yo no sé si una sentencia de un juez no es la ley, entonces, ¿qué es la ley? Además, hay creo que está en uno de los considerando, porque al igual que tú, he leído, recién me ha llegado la sentencia y he leído algunas cosas sueltas, la diferenciación entre matrimonio y familia, ¿no? Que me parece muy interesante, porque es algo sobre lo cual tampoco se reflexiona mucho, ¿no? No sé si lo tienes ahí a la mano. Sí, dame. Sí. Bueno, prefiero. Sí. Te alcanzo el considerado. A ver, dice que en reiterada jurisprudencia constitucional, nuestro Tribunal Constitucional ha indicado que desde una perspectiva constitucional debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y labor de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ellos es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hechos, los monos paternales o las que en doctrinas han denominado familias reconstituidas. Claro, porque o sea, poniendo esto en una forma más simple, en sencillo, claro, lo que te está diciendo es no todas las familias son un papá, una mamá y un hijito. Ajá. No, y
Eso, pues imagínate, cuántas familias hay que son una prima y un tío, y ya está, y eso es la familia. O sea, y en realidad la familia, además de las formas, tiene el fondo. La conexión es el cariño, el amor, la decisión, el hecho de cuidar y proteger a tu familia, ¿no? Todos tenemos esa naturaleza, homosexuales y heterosexuales, protegemos a quienes queremos, naturalmente. Eso es natural. Lo natural es cuidar a lo que uno quiere. No es natural invertir tus energías y tu tiempo en dedicarte a atacar y despotricar a los demás. Eso no es normal. Además, me parece que incluso si te vas por la perspectiva ya más religiosa, creyente, esas tampoco son los mandatos de la Iglesia ni de ningún Dios. Ir criticando a lo que hace el de al lado. Yo no conozco ninguna religión que se sustente en tales disparates. Al contrario, del conocimiento que yo tengo de la religión que se me educó, a mí me enseñaron. Yo fui educada en una familia católica, agradezco porque hay muchos valores y muchas cosas que a mí me permiten afrontar la vida a partir de esas formas de ver el mundo, pero la palabra de Dios jamás ha sido critica a tu vecino. No, ocúpate de tu asunto y haz el bien, ¿no? Hay que ir por ese lado, creo. Vamos a abrir los teléfonos, Cecilia, si me permites. 251-9422, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa Radio. Aló, buenas tardes.